ALER presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. El próximo 17 de agosto se van a celebrar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Estado plurinacional de Bolivia. El oficialismo afrontará por primera vez unas elecciones sin un liderazgo único. El movimiento al socialismo MAS está hoy dividido en facciones lideradas por el actual presidente o el jefe del Estado, el señor Luis Arce, y el exmandatario Evo Morales, también el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Qué gusto, amigo y amiga, que nos acompañe en este nuevo espacio de Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Hoy, para profundizar entre esa Bolivia que mantiene tensiones políticas, desafíos sociales y crisis económica. Y quiero dar la bienvenida a mi compañera de conducción y me voy hasta la Patagonia Argentina, de Centroamérica, en el centro de este continente, nos vamos hasta el sur. Allá nos encuentra cerquita de Río Negro nuestra querida compañera Cristina Cabral, también vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Cristina, qué gusto compartir micrófonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yolani? Muchísimas gracias. Un gusto compartir con este tema que, bueno, nos preocupa mucho también en Argentina, porque Bolivia es nuestro país vecino. Además, tenemos en nuestro territorio muchísima población boliviana, así que la situación de Bolivia también es la situación de Argentina, y le agradecemos muchísimo a Alex Contreras Baspineiro, quien nos acompaña hoy. Él es periodista, escritor, analista político, ha acompañado a los movimientos sociales de Bolivia con sus producciones, con su trabajo periodístico, y le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta edición de Voces sobre la Mesa, donde trataremos de comprender aún más desde distintas regiones de Latinoamérica lo que sucede en este querido país. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta media hora de Voces sobre la Mesa, Alex. Bueno, estamos en vivo esta tarde. Si nos habilita micrófono, Alex, bienvenido. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alex, bienvenido. ¿Cómo está Cristina Yolari? Un gusto de saludarles desde Cochabamba, Bolivia, exactamente desde el corazón de nuestro continente latinoamericano. Bueno, estamos en cuenta regresiva de estas elecciones, como ya hemos mencionado, el próximo 17 de agosto comenzar, Alex. Bueno, hemos visto también que de Bolivia se ha informado sobre una situación económica muy aguda, crisis en materia económica, el tema de la falta de dólares, entendida esta como, bueno, importante para todo el tema de las transacciones. ¿En qué momento previo se encuentra este país de cara a las elecciones del próximo agosto? Después de 40 años aproximadamente, Bolivia está atravesando una crisis económica y social sin precedentes. Lamentablemente, la inflación, lamentablemente las reservas internacionales, todo lo que significa el colchón financiero de un Estado plurinacional como Bolivia, está en una profunda crisis. Y esta crisis está afectando a los sectores más pobres. Nos estamos acostumbrando a una nueva normalidad en Bolivia. Filas para conseguir productos de la canasta familiar, que además cada día se incrementan de precio, filas para conseguir carburantes. Lamentablemente el precio del dólar se ha elevado de manera notable, como no ocurría hace muchos años. La desocupación laboral es preocupante y se suma esta crisis económica y social a esta campaña electoral, porque estamos a 50 días de las elecciones del 17 de agosto. Por esa razón,
muchos sectores sociales en este momento están priorizando su supervivencia, su sobrevivencia diaria a estar sumergidos en lo que significa la campaña electoral, porque como les digo, después de 40 años de lo que han significado diferentes gobiernos, pero sobre todo de estos 20 años discontinuos de gobierno del movimiento al socialismo, se está heredando una crisis muy profunda y desde mi punto de vista será difícil, complicado resolver en los próximos años. Y además, este panorama dentro del MAS, ¿no? El liderazgo de Evo Morales o de Luis Arce, pero también aparece otra figura. Esto que Evo Morales ahora no se puede presentar a las elecciones porque el Tribunal Electoral no lo ha permitido. ¿Cómo se vive dentro del oficialismo y cómo, de cara a estas elecciones, la situación del movimiento al socialismo y el actual gobierno, ¿no? Sin un liderazgo fuerte frente a estas próximas elecciones? Mira, Bolivia está polarizada, Bolivia está muy fragmentada. Existen en este momento 10 fuerzas políticas que están inscritas. Tres, podríamos decir, del bloque nacional popular, 2 de centro y 5 de la derecha conservadora. Lamentablemente, lo que ha ocurrido en estos años es que existiría una posibilidad, de acuerdo a todas las encuestas, que los partidos conservadores puedan tomar el poder en Bolivia. ¿Y esto por qué? A raíz de que en estos 20 años de gobierno del movimiento al socialismo no se ha priorizado, por ejemplo, la formación de nuevos liderazgos, la formación de cuadros políticos y sindicales. Se ha endiosado a una persona, a un caudillo, y que eso ha ocasionado, ha horadado las bases fundamentales de lo que fue el proceso de cambio y el instrumento político por la soberanía de los pueblos. En ese sentido, en este momento existe un candidato del movimiento al socialismo oficial del gobierno, que es el exministro Eduardo del Castillo, por el bloque, podríamos decir, de renovación del movimiento al socialismo, está el actual presidente del Senado Nacional, Andrónico Rodríguez. Otra facción de lo que ha significado el MAS se presenta con el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, que lleva como candidata a la actual alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, y quienes quedaron al margen están en lo que se ha denominado Evo Pueblo, que está liderizado por el expresidente Evo Morales Ayma, que ha sido inhabilitado constitucionalmente y ha sido inhabilitado legalmente. Entonces, vemos ahí 4 facciones, 3 que están participando y una no, de lo que ha significado la mayoría del pueblo boliviano, de lo que ha significado la mayoría de indígenas, originarios, campesinos, clases populares que lamentablemente en esta coyuntura están fragmentados, están atomizados por lo que han significado los 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Y en esa línea, ¿qué tanto la actual polarización que entendemos? Porque seguramente Bolivia vivirá lo que enfrenta la región latinoamericana y caribeña, sociedades polarizadas, la falta de consensos o acuerdos o el fracaso de las clases políticas para dialogar en torno a acuerdos o consensos mínimos. Pero ¿qué tanto esta crisis o multicrisis, podríamos llamarle, crees que podrían impactar en el desarrollo o no de ese proceso electoral del 17 de agosto? Sobre todo porque, bueno, seguramente la gente, entre tanto enfrentamiento, entre también la falta de recursos para alimentarse, se cuestionará o pondrá en duda un proceso electoral que debería de brindarle autoridades que faciliten, ¿verdad?, todos estos derechos. ¿Cómo se va a vincular? Particularmente pienso que las elecciones del 17 de agosto están en riesgo. Están en riesgo de que se realicen. Ayer me llamó la atención una frase en una entrevista que realizó el actual presidente Luis Arce Catacora para un medio de comunicación que señalaba textualmente:
que la derecha se puede apoderar del poder, pero antes en Bolivia se podría producir una convulsión social. Y esto se explica porque si no se soluciona la crisis económica y social que actualmente está viviendo el pueblo boliviano, existe ese riesgo de que las mismas elecciones no se realicen, porque ya les señalo, la mayoría del pueblo boliviano está en una situación desesperante. Todos los productos de la canasta familiar han subido y les está afectando a las mayorías nacionales. Pero además, en Bolivia existe un bloqueo en la Asamblea Plurinacional, que son los congresos nacionales donde están diputados y senadores, que se ha bloqueado la aprobación de créditos externos que en este momento le hacen falta a Bolivia precisamente para solucionar, garantizar las elecciones y que se brinde un clima adecuado precisamente para realizar campañas electorales. No existe esa situación para que todos los partidos políticos, las 10 fuerzas políticas que están en carrera electoral puedan realizar esto. Por eso estamos viviendo una situación muy delicada que se tiene que solucionar a la par de las campañas electorales, porque si no se aprueban créditos, el día de mañana o pasado podrían empezar bloqueos de caminos, o sea, los piquetes que bloquean caminos, carreteras, paralizan o semi-paralizan el país. Se podrían realizar movilizaciones populares, lo que afectaría la campaña electoral. Y entonces el día de ayer el actual presidente ha sido, creo, muy sincero de advertir primero que se podría producir una convulsión social y además reconocer de que estas elecciones podrían ser ganadas por la derecha conservadora. Y ante este panorama, Bolivia además tiene un sector de su país donde habitan muchos pueblos originarios. La Constitución de Bolivia es considerada de vanguardia a pueblos originarios se refiere. ¿Y cuál es la situación de estos? Porque quizás lo que llega a otros países son imágenes de lo que sucede en las ciudades bolivianas. Pero ¿qué sucede en las tierras bajas de Bolivia? Con estas poblaciones que además han tenido que soportar incendios terribles. También son imágenes que nos han llegado a otros países, es decir, que están afectados por la situación climática, también por la situación de sus tierras y el abandono del Estado también, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación por fuera de las grandes ciudades en Bolivia? Pueblos. Mira, la situación es más dramática en los pueblos indígenas, campesinos y originarios, porque lo que ha significado primero esta división, esta escisión del movimiento al socialismo en 4 facciones, primero era cupular, era dirigencial, posteriormente llegó a los sectores intermedios, pero ahora está llegando a las bases, está llegando al pueblo, está llegando a esas organizaciones que fueron el pilar fundamental del proceso de cambio del movimiento al socialismo. Y esto debilita aún más esta fuerza política que ha costado muchísimo tiempo construir, consolidar y tomar el poder. Creo que lo más rescatable de los 20 años del gobierno del movimiento al socialismo ha sido la inclusión social, precisamente de esos sectores que estuvieron desposeídos, marginados, humillados durante siglos, pero que el MAS tuvo la posibilidad de hacerlos protagonistas. Ahora se corre el riesgo de perder precisamente ese protagonismo porque los partidos que están en este momento como favoritos en todas las encuestas no toman en cuenta a este sector social. Y lo que llama la atención es que también informándoles de todas las encuestas es que la mayoría de quienes apoyan en este momento a un candidato, por ejemplo, llega a un 20% y el voto blanco, nulo e indeciso es más de 30%. Esto se interpreta como que ese voto duro, ese voto precisamente de los pueblos indígenas, campesinos, originarios, no está representado en este momento por ningún candidato, pero el mismo Evo Morales Ayma, el expresidente, ha reconocido
que le están dejando solo, que le están traicionando, que poco a poco esas bases, esos pueblos se están yendo con uno u otro determinado candidato porque empieza la campaña electoral, empieza esa maquinaria electoral y cada uno de los pueblos indígenas lamentablemente quedarán divididos y será un retroceso de 20 años en lo que ha costado construir precisamente los pilares de lo que ha sido el movimiento al socialismo. Queremos agradecer a la gente que nos sigue a través de las frecuencias de Radio Progreso y también de otras socias de ALER, pero también Cristina, quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Siempre invitarles que si tienen alguna pregunta, algún comentario, ustedes lo pueden hacer. Es parte también de este compartir que este día estamos teniendo y queremos también agradecer a Alex Contreras, periodista, escritor y analista político, con quien estamos conversando sobre Bolivia, entre esas tensiones políticas, los desafíos sociales y la crisis económica de cara a ese camino del 17 de agosto, que son las elecciones generales, las elecciones presidenciales en este país. Alex, ¿hay posibilidad o cómo se puede lograr crear un camino de confianza, de certidumbre y de mirar un poco más allá del cortoplacismo y pensar en resolver problemas estructurales en Bolivia? ¿Se puede hoy por hoy llegar a acabar con esa incertidumbre y desconfianza para garantizar un proceso electoral en agosto próximo? ¿Y cuáles serían los pasos? Sí, mira, es una situación muy complicada. Varios dirigentes, varios candidatos de movimientos sociales y de partidos políticos están incluso vaticinando que al paso que van las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, con esa polarización y esa fragmentación, con un candidato, el que sea que gane, pero será un candidato y un gobierno débil, ¿no es cierto? Se está ya señalando que no podría permanecer los 5 años de gobierno, sino 1 o 2. ¿Por qué? Porque la crisis en el país es estructural y los planes y proyectos de gobierno y las visiones de país que nos presentan los diferentes candidatos no están solucionando los problemas estructurales de Bolivia. Los candidatos de lo que significa la derecha conservadora, en su mayoría señalan que se tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para que Bolivia reciba créditos, se financie, pero la deuda externa se incremente y lo contrario, los partidos de la izquierda, del bloque nacional popular, quieren continuar lo que significa el modelo actual que lamentablemente ha fracasado y ha fracasado en estos 20 años y eso se lo tiene que reconocer. Por eso Bolivia está en esta profunda crisis económica y social que podría derivar además en una crisis política. No se vislumbran a mediano, ni a corto ni mediano plazo soluciones estructurales. Lamentablemente se tienen que esperar un buen tiempo para llegar a solucionar los problemas que vive hoy el país. Estoy hablando de las mayorías nacionales y por esa razón existe esta incertidumbre. Ojalá que el gobierno nacional garantice, otorgue todas las garantías, no a los partidos políticos ni a los candidatos, a la ciudadanía, para que pueda ingresar en esta normalidad de las campañas electorales y que, bueno, con su voto vaya a solucionar y a definir el futuro de Bolivia. Pero si existen conflictos sociales en medio de las campañas electorales, yo creo que están en serio riesgo incluso la realización de estos comicios. Y una consulta sobre las juventudes. ¿Cómo analiza o cómo ve usted, Alex, la participación de la juventud en Bolivia en este proceso? ¿Lo mira como algo muy lejano? ¿Se ha logrado en estos 20 años donde usted critica que no ha habido un recambio, ¿no?, generacional y que no hay nuevos liderazgos? ¿No? O sea,
construido nuevos liderazgos desde el movimiento al socialismo y desde los sectores que han participado de lo que consideramos que han sido un movimiento revolucionario por las características, por cómo venía Bolivia y todo lo que logró en estos 20 años. Sin embargo, hay muchas deudas, como usted señala. Pero ¿cómo está viendo usted a las juventudes en este proceso previo a las elecciones? Mira, en general es una juventud muy apática, ¿no? Es una juventud que no está inmiscuida en la solución de los problemas, especialmente políticos. Y en lo que significan las candidaturas, por lo menos un 50% de estos 10 candidatos de las fuerzas políticas son candidatos que han participado en las elecciones hace 20, hace 30 años atrás. Ellos han estado en gobiernos neoliberales que fracasaron, pero que ahora se están presentando y bueno, o sea, según las encuestas, tienen posibilidades de tomar el gobierno en el país. El único candidato, podríamos decir, de renovación que se presentan en estas 10 fuerzas políticas es el actual presidente del Senado Nacional, Andrónico Rodríguez, que viene de todo lo que ha significado la línea evista, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente tuvieron muchos problemas a nivel interno, se lo ha expulsado de su organización y él ahora está como candidato de la Alianza Popular. Él es el candidato de renovación, pero más allá de la edad, estimada Cristina, yo creo que la renovación tiene que estar acá, la renovación de ideas, de propuestas, de programas, de visiones de país. Y eso es lo que está haciendo falta precisamente en una situación como estas. Yo solamente quiero recordarles cuando ingresó al gobierno el movimiento al socialismo, estábamos en esa fase final de los gobiernos neoliberales y emergió una fuerza nueva, renovadora, pero en cuanto a contenido político ideológico, porque se planteó, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos, la revolución agraria, la reforma educativa, fueron 10 mandamientos para el pueblo boliviano y por eso se recibió primero un 54% de votación que posteriormente creció hasta un 67% de apoyo al gobierno del movimiento al socialismo. Y en este momento no existen esas propuestas estructurales y por esa razón pienso que la única candidatura de renovación se debería también diferenciar de las propuestas, no continuar lamentablemente este modelo que ha fracasado y por eso es la situación económica y social por la que estamos viviendo, sino confrontar ideas, planteamientos y propuestas a lo que significa la vieja política del país. Alex, además de ser analista político, eres periodista y sin duda en el tema de las narrativas, los medios ayudamos a construir percepciones, incluso formas y estilos de vida. Están en este momento los medios de comunicación y bueno, no sé si hay en este caso una diferenciación entre esos comerciales y los comunitarios en ayudar a que la ciudadanía comprenda mejor esta realidad, esta multicrisis económica, social, de institucionalidad y de democracia que enfrenta Bolivia, o cómo ves el papel de la prensa para saber acompañar esta situación que vive el país. Mira, lamentablemente también, y esto hay que reconocerlo autocríticamente, el manejo de la mayoría de los medios de comunicación en el país ha tenido tintes políticos como nunca antes ha ocurrido en la historia comunicacional de Bolivia. Y me refiero a estos 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, con el año de transición de un gobierno que interrumpió precisamente la gestión del expresidente Evo Morales Ayma. Pero todos han cooptado la mayoría de los medios de comunicación, han prebendalizado a la mayoría de los periodistas y esto en base a lo que es, por ejemplo, la publicidad gubernamental. Se creó una red de radios originarias muy interesante, muy importante en cuanto a contenido, en cuanto a filosofía y en cuanto a objetivos comunicacionales que lamentablemente solo maneja partidariamente. Existen muy pocos medios
que realmente están representando esa voz de los sectores a los que representan, y los medios comerciales, los que están manejados por las grandes empresas en el país, bueno, son los que en este momento, por ejemplo, controlan las encuestas, emiten tendencias, tienen preferencia de candidatos. Entonces, creo que esas políticas comunicacionales de los medios comerciales se están imponiendo a lo que debería ser, a ese rol importante que deberían hacer los medios alternativos y populares, pero que lamentablemente también desde mi punto de vista han sido afectados de manera negativa por los 20 años del gobierno del MAS. Muy interesante esto para quienes hacemos también e intentamos hacer una comunicación diferente, ¿no? ¿Qué otro tipo de modelo comunicacional tenemos que promover a nivel regional también y latinoamericano para conocer lo que está sucediendo allí en Bolivia? Y esta es una propuesta de ALER también, así que le agradecemos muchísimo este espacio. Y para cerrar quisiera preguntarle, Alex, usted que ha acompañado todo este proceso, estos 20 años, desde distintos lugares, ¿no? Usted fue, nos contaba una compañera, vocero del gobierno de Evo Morales y después analista, periodista, ha recorrido estos 20 años muy cerca del pueblo y también con una perspectiva de lo que es la gestión, ¿no? ¿Qué lecciones tendríamos que aprender desde los demás países de la región de Bolivia, de estos 20 años y la situación actual? ¿Qué lecciones nos deja o nos podría dejar Bolivia? Mira, yo fui vocero de gobierno en la primera gestión de Evo Morales Ayma. Además fui jefe de campaña en las elecciones del 2005, cuando el MAS irrumpió en la arena política y ganamos con el 54%. Ayudé a que el primer presidente indígena de Bolivia y del continente llegue al poder. Pero bueno, después de 2 años renuncié por algunos aspectos que los he explicado en una carta de renuncia y que luego se fueron cumpliendo lo que yo había vaticinado, si se quiere, en términos políticos. Bolivia siempre ha sido un país luchador, siempre ha sido un país que tiene hombres y mujeres combativos, pero que lamentablemente ahora sus principales organizaciones, empezando de la Central Obrera Boliviana, que antes era un referente internacional, las organizaciones de indígenas, de campesinos, de originarios, están cooptadas, han sido prebendalizadas por el poder, por el gobierno. Los dirigentes que antes tenían una formación política y sindical profunda y que se debían a sus bases, ahora defienden los intereses del partido, del gobierno. Por eso, la difícil situación de los movimientos sociales y del pueblo en general. No existen dirigencias y esto nos está adormeciendo a los bolivianos, y estamos viendo cómo podrían los partidos conservadores tomar el poder e incluso haciendo a un lado a todo lo que ha significado el sector mayoritario de Bolivia y que estuvo representado, incluido en los 20 años de gobierno. Pero estamos viendo y estamos analizando que se podría producir una situación de estas. Para mí, en particular, Bolivia puede ingresar a un periodo de convulsión social, de mayor confrontación, pero si se inclina la mayoría de la población hacia una derecha conservadora o hacia una izquierda radical. Desde mi punto de vista, ha llegado la hora de que exista una candidatura de unidad, una candidatura de consenso que trate de solucionar los problemas estructurales del país, porque caso contrario, como ya están ocurriendo en días pasados, lamentablemente sucedió la masacre de Yayagua, 4 policías muertos, un estudiante y un comunario por los enfrentamientos que se produjeron. Para que no se produzca esta situación en Bolivia, creo que es necesario un candidato de unidad y ojalá
que antes que se profundice la división, la polarización, se pueda construir unidad y consenso. Caso contrario, se vienen días realmente muy preocupantes para el pueblo boliviano. Bueno, esta parte, Alex, y ya casi para el cierre, creo yo que es muy importante, ¿no? Y creo que es como parte de no quedarnos, Cristina, con todo eso perdido y el último apague la luz, como decimos por aquí, sino apelar a esa lucha, a esa organización, a ese sentido de los pueblos indígenas, los pueblos originarios y las organizaciones para volver a recuperar esa génesis de garantizar la dignidad y de los derechos de las personas. Pero tal vez ahí, Alex, sabiendo que ahora también el tema del tiempo, nos dicen, bueno, en un tuit, en una línea, ¿qué frases te quedarías de forma esperanzadora para no creer que todo está perdido y que todavía hay cosas por hacer por ese Bolivia? No sé si tenés alguna frase, algún, ¿verdad?, pensamiento que te anime en momentos de tanta incertidumbre. Sí, Bolivia es un país impredecible. Ahora estoy haciendo un análisis pesimista, pero la próxima semana pueden suceder cosas, porque Bolivia es así, es la Bolivia rebelde, que está ubicada en el corazón de nuestro continente y que realmente ha dado ejemplos de lucha en muchas oportunidades. Y ojalá que esta Bolivia impredecible se pueda hacer sentir y pueda resurgir nuevamente en las elecciones del 17 de agosto. Muchísimas gracias. Un abrazo, estimada Cristina Yolari, un abrazo latinoamericano para ustedes. Hasta luego. Bueno, Cristina, agradecerle a Alex Contreras, agradecer también a la gente que ha estado pendiente de este programa Voces sobre la Mesa, la cordial invitación, porque el próximo viernes a esta misma hora, por esta misma emisora, nos encontramos para analizar lo que acontece en América Latina, el Caribe y el mundo. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.